Leía este fin de semana pasado sobre lo importantes que son las comorbilidades en definir lo que sucede con las personas que se contagian de COVID. Datos de la UNAM indican que de las personas fallecidas, y como ya le comenté, pues este número llegó oficialmente a 180,000 ayer domingo, 45% de ellos padecían hipertensión, 37.5 diabetes y 22.3 obesidad. Estos son datos de la UNAM. Y en ese sentido, vamos a platicar con el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM. Pues, ¿qué tan relevante sería tratar de pues enfocar la vacunación que se está dando actualmente en las personas que sufren estas comorbilidades? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo está? Muy buenos días, Pascal. Pues disponible aquí con mucho gusto, agradeciendo la invitación. A ver, se ha comenzado con los adultos mayores. Todos queremos mucho a nuestros adultos mayores y les deseamos lo mejor. Pero yo me puse a pensar, y así lo escribí en la columna que aparece hoy en el periódico Excelsior, pues qué pasa con un adulto mayor que está al cuidado de sus hijos si uno de sus hijos falta o si quien está al cuidado de él falta. Eh, ¿Tendría sentido pensar también pues no aplicar la vacuna solamente por criterios de edad, sino por criterios de vulnerabilidad ante el COVID? Yo creo que sí. En realidad lo que deberíamos de tener es como un gran mapa en el que por un lado estén los criterios para recibir la vacuna y por el otro lado estén las vacunas. Y entonces no todas son iguales, no tenemos datos científicos que nos digan que son equivalentes. Por ejemplo, la vacuna que llegó ayer a México y la de Pfizer Ujú. tienen una efectividad muy distinta. Entonces, uno podría pensar en que los resultados de alguna vacuna son mejores para un grupo de la población que para otro. Por ejemplo, no se podría pensar automáticamente que es mejor aplicar la de ayer, la de Sinovac, a los adultos mayores, porque es la vacuna de todas que tiene la efectividad más baja reportada. Y ya hemos visto en otros países como Europa, donde, por ejemplo, se dijo que la de AstraZeneca no debería de ser aplicada en 65 años y más, porque su rendimiento no era tan bueno como la de otras vacunas. De hecho, perdón que lo Entonces, interrumpa, pero acabo de ver una nota que dice que en Alemania los adultos mayores no aceptan la de AstraZeneca. No sé si con razón o sin ella, pero es un hecho. es por eso, porque a pesar de que es una buena vacuna, sus resultados no son óptimos, no se ha demostrado que sean los correctos para 65 años y más, que se pueden obtener mejores resultados con otras vacunas. Entonces, si pudiéramos hacer ese mapa de cruzamiento de los criterios, como el de la edad o como el de la comorbilidad, con el tipo de vacuna, pues a lo mejor podríamos tomar decisiones acerca de quiénes son más oportuno vacunar. Ujú. Y a lo mejor en algún momento dado decimos, pues no solo los maestros, sino los policías o los adultos de 40 a 60 años que estén en necesidad de salir de su domicilio por cualquier razón, que puedan ser elementos que bloquean la transmisión y que le pueden dar más protección a un adulto mayor a través de impedir su contagio que a través de prevenirlo con una vacuna subóptima. Sí, porque estoy viendo que hay países donde el sector más vulnerable, donde ha habido más muertes, es efectivamente el de los adultos mayores, particularmente adultos mayores de 80 en adelante. Pero en el caso mexicano, si nos atenemos a los datos que el propio gobierno federal dio sobre el exceso de mortalidad, el sector de la población más afectado por el exceso de mortalidad, y presumimos que por el COVID, es el de 45 a 64 años. Eh, ¿Tendría algún sentido eh, concentrar más bien las primeras vacunas en ese grupo de la población? Pienso que no realmente así, porque si hay muchos muertos en ese grupo de edad, no es nada más porque sean mexicanos.
sino que algo estamos haciendo mal y de eso se ha hablado muy poco en México. Ujú. Por ejemplo, que la atención que reciben cuando logran llegar a un hospital no sea la atención óptima. Vi hoy una noticia en el sentido de que se empiezan a recibir medicamentos en hospitales que son los que se utilizan para la sedación de personas que requieren ser intubadas y que son medicamentos, cajas de medicamentos que traen todo en ruso o algo por el estilo, ¿no? Y que pues la gente no lo puede leer, los médicos, las enfermeras, que están acostumbrados a otro tipo de etiquetados y de letreros, ¿Qué medicamento pero es este, doctor? bueno, hay varios medicamentos que tienen unos nombres medios complejos, Ajá. pero se combinan para poder hacer la sedación de una persona y hacer la intubación y ponerla en el respirador. Ujú. Y la urgencia por recibir esos medicamentos parece ser que pues ha habido una gran escasez. Y si ha habido una gran escasez, pues quiere decir que las personas que han estado recibiendo tratamiento con intubación y respirador no han estado en las condiciones óptimas. Ujú. Entonces, cuando una persona joven que recibe ese tratamiento muere, deberíamos de preguntarnos si murió porque el tratamiento no se dio de la manera ideal o porque tenía diabetes. Entonces no Ya. es tan automático. Se han utilizado en público justificaciones inaceptables como la de que pues, es que era diabético, es que tenía obesidad. Ujú. Pero en Estados Unidos ser diabético y tener obesidad no parece pesar tanto en términos de la mortalidad Sí, o en revisaba otros yo países. que México tiene pues niveles incluso inferiores en todas estas comorbilidades que países como Egipto, por ejemplo, que no tienen pues unos números de fallecimientos tan grandes como los nuestros. Egipto, un país Efectivamente. con muchísima población, además. Sí, yo creo que es importante voltear la mirada hacia cómo se están haciendo las cosas, qué tipo de manejo se le está ofreciendo a los pacientes en México y bueno, de qué manera se podría mejorar la situación nacional, porque no es nada más porque tengan alguna enfermedad concomitante, sino Ujú. que hay que ver si se están manejando correctamente o no las personas. Entonces, ¿cuáles serían, doctor, los mexicanos más vulnerables, si es que podemos decirlo de esa manera, ante el COVID? Bueno, los viejos que tienen comorbilidades, Ujú. como por ejemplo esta comorbilidad de la hipertensión, de la Ujú. diabetes, pero que tienen 70 años o 65 años como un servidor y que bueno, pues esas condiciones pueden agravar la evolución de la enfermedad. Entonces, ser viejo y enfermo podría ser un criterio más importante Sí. que solamente ser Pero sí habría que cruzarlo entonces, no solamente en la edad, no solamente el lugar de residencia, sino cruzarlo con el estado general de salud, sería algo adecuado. Efectivamente, hay que combinar y además también dónde viven, porque una persona que tenga criterios de mayor edad o de tener alguna enfermedad como concomitante, pero vive en una zona de muy baja incidencia, Ujú. pues no tendría la misma prioridad que su equivalente, pero en una zona donde la incidencia es muy alta, como ahora se dice de Naucalpan. Sí. ¿Qué le pareció a usted la decisión de aplicar las 200,000 dosis de Sinovac en Ecatepec? Bueno, pues tendría que ser analizada con todos estos argumentos. Qué bueno que se identifica una zona geográfica como más necesitada, pero también hay que ordenar al interior de la zona geográfica cómo progresar. Ujú. Y habría que empezar por la capacidad que tiene la vacuna misma y en quienes de esa zona de Catepec o donde se vayan a aplicar las vacunas quiénes son las personas que más se beneficiarían de esto. El criterio epidemiológico sería el de mayor beneficio El de mayor beneficio. ¿Cree usted? en Yo sé que bajar la muchos de los enfermedad. datos pues no son totalmente transparentes respecto de cómo se toman las decisiones de aplicar las pocas vacunas que hemos recibido, pero ¿cree usted que se ha seguido ese criterio de lograr el mayor beneficio? Pues no parecería del todo.
pero también es cierto que pues, los datos que se presentan no son datos adecuados para normar el juicio por parte nuestra. Por parte de los responsables, pues a lo mejor sí. Si ellos ya sabían que Naucalpan o que Ecatepec tienen una mayor incidencia, Ujú. nunca lo han estado diciendo de manera clara y abierta públicamente, y de repente encuentran ese dato y lo utilizan para tomar la decisión de que llévense para allá las vacunas, ¿no? Entonces creo yo que eso debería de ser motivo de una discusión abierta, de información pública, y creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el fondo es que hay nada más una, dos o tres personas tomando las decisiones solos, Ujú. como es el caso del subsecretario. No se ha utilizado el mecanismo del Consejo de Salubridad General, que es donde acuden universidades, pero sobre todo las instituciones de atención médica, y de manera colegiada se deben discutir y tomar decisiones. De hecho, me sorprendieron mucho las palabras que utilizó Hugo López Gatell cuando pues, dijo que el criterio serían municipios aislados de alta marginación, y dijo él, y eso fue lo que me sorprendió, de alta mortalidad. Yo la verdad nunca lo había escuchado decir. Normalmente creo que tiene él y el resto de los funcionarios del gobierno federal un gran optimismo al comunicar estas cosas. La verdad es que nunca había yo escuchado la expresión alta mortalidad en boca de Hugo López Gatell. Efectivamente, pues solamente nos presentan lo contrario, ¿no? Que ya estamos mejorando, que ya bajó, que ya la mortalidad no es tan alta, Ujú. que hay otros que están peor que en otras partes del mundo, etcétera, pero no se analizan de manera objetiva y clara la información para la toma de decisiones. Pues doctor, siempre un gusto conversar con usted. Le aprecio mucho que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí me encuentran. Gracias, qué amable. Hasta luego. Ha sido el doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM.